Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes, los saluda Carlos Rabascal, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Amigo televidente, usted habrá escuchado en alguna ocasión que cuando hay algún tipo de problema y decimos que es un problema estructural, ¿se debe al comportamiento cultural de los ecuatorianos? Pues en efecto, muchos de los problemas estructurales que tiene el país y que tiene Latinoamérica, por cierto, se debe al comportamiento cultural de los ecuatorianos, que no hemos sabido tomar conciencia sobre los efectos negativos y sobre los impactos negativos que tienen estos problemas. Y eso lo que ha generado es que estos problemas y estos impactos negativos hayan transcurrido durante muchos años en el país y que hayan ido acumulando una gran historia de tragedia, desde la gran inequidad en el país hasta grandes muertes, por cierto, producto de irresponsabilidades de nosotros los mismos, los ciudadanos. Para poder tratar el día de hoy un problema que en el país es tremendamente importante, preocupante y traumático, como es los accidentes de tránsito, hemos invitado a las siguientes personas. María de los Ángeles Duarte, máster en Administración de Empresas, de Constructoras e Inmobiliarias, exministra de Inclusión Económica y Social, ministra de Transporte y Obras Públicas. Mauricio Peña, ingeniero agrónomo especializado en desarrollo rural, ex viceministro de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Sandra Delgado, abogada, diplomado en Gobernanza y Liderazgo Político, directora técnica del FONSAT. Héctor Solórzano, abogado, delegado presidencial en directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Estamos de vuelta, amigos televidentes. ¿Usted sabía que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, 1.2 millones mueren en el mundo por accidente de tránsito? ¿Que 50 millones sufren traumatismos severos por esta causa? ¿Que la mitad de las personas que sufren estos accidentes son ciclistas, peatones o pasajeros de transporte público? Estoy hablando a nivel mundial. Que las principales causas en el mundo de estos accidentes de tránsito, lo dijimos en abril 8 de este año, cuando preocupados por este tema invitamos a Mauricio Peña, director de la Agencia Nacional de Tránsito, son causados por infraestructura en malas condiciones, o sea, es decir, infraestructura inadecuada, no es el caso del Ecuador, por cierto, por un parque automotor viejo y deficiente, por el incumplimiento de normas de tránsito, por personas que conducen alcoholizadas, que una de las principales causas de muertes por accidentes de tránsito, según el Banco Interamericano de Desarrollo, están en jóvenes entre los 15 y 30 años, que la tercera causa por muerte de accidente de tránsito, según a datos del Banco Interamericano de Desarrollo, están en otras franjas de edad, y que en Latinoamérica mueren 120.000 personas por accidentes de tránsito, que el 40% de estos accidentes o de estas muertes son peatones y que 360.000 resultan heridas. En Ecuador, según el Banco Interamericano de Desarrollo, ocupa el segundo lugar en accidentes de tránsito. Por cierto, y lo dijimos en abril 8, el primer lugar lo ocupa Paraguay. Veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez para regresar con este análisis que no busca otra cosa que despertar la conciencia ciudadana. Y si usted, padre de familia, está sintonizando hoy Pulso Político, le recomendamos que tenga a su hijo adolescente al lado. Veamos. En febrero de este año, un bus de la cooperativa Espejo que viajaba en la vía San Lorenzo se accidentó causando más de 34 fallecidos. Imágenes como estas son vistas a semana seguida en nuestro país. Los datos muestran que la imprudencia, el exceso de velocidad y la embriaguez son las principales causas de estas tragedias. El año anterior, por ejemplo, tuvimos 25.700 accidentes. La segunda causa de accidentes es el exceso de velocidad, pero muchas veces la primera de muertes por la violencia de los impactos. Si es que no hay en los diseños de las infraestructuras las formas
de reducir la velocidad realmente, digamos, con los reductores de velocidad, con semáforos, con pacificadores de tránsito, creo que poco podríamos lograr, ¿no? De acuerdo con datos del INEC recogidos en el último censo, durante el 2010 los accidentes de tránsito fueron la cuarta causa de muertes en el país, con una cifra de más de 3.000 fallecidos. Otros datos, en cambio, señalan una media anual de 33 decesos por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Realidad que conlleva siempre el dolor de la muerte y decenas de personas heridas que deben ser atendidas por los organismos de salud. Eventualmente dejar de subsidiar un poco el combustible para subsidiar alternativas. Si fomentamos el uso de la bicicleta, estamos fomentando no solamente digamos, el ahorro en el tema energético del subsidio del petróleo, sino también estamos generando ahorro en salud. Al Estado también le cuesta muchos millones de dólares curar todas las enfermedades provenientes de la contaminación vehicular. Al Estado le cuesta curar, a través, el SOAT, ¿no es cierto?, a todos los accidentados. Es por ello que el gobierno hace un esfuerzo importante por detener esta realidad mediante la aplicación de límites a la velocidad. Lo que dicen está dando resultados. Es así que se señala que en las últimas semanas los accidentes han disminuido en un 4%, los fallecidos en un 11% y los heridos en el 5%. En velocidades de 60 a 70, si usted pasa de 60 a 70, necesita 3 metros más de distancia de frenado. Si usted pasa de 120 a 130, necesita 13 metros más de distancia de frenado. Para personas involucradas en temas de movilidad, lo que hace falta es más que eso. Se trata de un cambio cultural. La ciudad no está pensada para el peatón y se le exige al peatón, a la peatona, que sea un peatón ejemplar. La ciudad no se ha pensado para las personas que andan en bici y se les exige a los ciclistas que sean ciclistas ejemplares. De que si aquí queremos evitar que más de 2.500 al año ecuatorianos fallezcan, pues tenemos que hacer esfuerzos. Por ahora, las cifras muestran que es un problema que urge tratarlo antes de que más vidas se pierdan. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a la señora ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, a Héctor Solórzano, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, a Sandra Delgado del FONSAT y Mauricio Peña, que dice, casi te digo Mauricio Peña, director de la Agencia Nacional de Tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito Reguladora, el Consejo, la Comisión de Tránsito, la ejecutora. Comienzo con la señora ministra. Señora ministra, en Ecuador el promedio anual de accidentes es 23.914 accidentes de tránsito, según datos del COVIAL, promedio anual 55.435 víctimas entre muertos y heridos, 13 personas mueren diariamente por accidentes de tránsito, 4.795 muertes al año por accidentes de tránsito, 14.000 personas con discapacidad producto de los accidentes de tránsito. En ese sentido, la cartera a su cargo, quien tiene que regular todo el tema de la política de la vialidad, ha sido consciente de que este es un tema no aislado, es un tema recurrente del país, y como vimos en la estadística a nivel mundial y a nivel latinoamericano, y sobre todo los países emergentes tienen este gran problema. Comencé diciendo, el tema parte no solamente por la ausencia de políticas que hoy se trata de corregir, sino también por la ausencia de un comportamiento cultural, de una cultura en los ecuatorianos. En ese sentido, ¿cuál es la macropolítica, la macrovisión de parte del Ministerio de Transporte o de su cartera para poder revertir esta realidad? Señora ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Todos estos programas que nos dan la oportunidad de llegar a los ciudadanos, a las personas que al fin del día son las víctimas de los accidentes de tránsito, son extraordinarios este tipo de programas. Efectivamente, hemos hecho un gran esfuerzo como Ministerio de Transporte. Recordemos que antes solamente era de obras públicas, ahora es obras públicas y gestión del transporte, por eso es transporte y obras públicas. Efectivamente podemos seguir haciendo las carreteras, ampliándolas, poniéndole las tachas reflectivas, poniendo todos los letreros, dándoles toda la seguridad con las barandas, con los pasos de niveles, con los distribuidores de tráfico, etcétera. Pero mientras la cultura del conductor, tanto del vehículo privado como sobre todo de los vehículos de transporte público y comercial, hablemos también de vehículos de carga, cabezales, taxis, todo lo que es comercial, y conductores de otro tipo de vehículos como son los que transportan a personas en empresas, a los niños, a las escuelas, etcétera, escolares, todo tipo de transportación. Si no concientizamos a los conductores y también al usuario de esos vehículos a que el exceso de velocidad, en este caso, y en general la impericia de los conductores, es una de las causas más grandes, de las mayores causas, casi el 45% de la causa de accidentes es esa, los accidentes y de las muertes en las vías del Ecuador. Todo el esfuerzo que hagamos en infraestructura será en vano.
Ahora, ha sido muy duro concientizar a las personas. Yo, por ejemplo, llevo ya casi un año escuchando reclamos de las personas que viven a lo largo de la vía Guayaquil-Chongón por los distribuidores que se han puesto 4, antes eran muchos más, estos retornos que llamamos. Y se lo hace porque es muy inseguro que la persona pueda tener un acceso directo desde la carretera hacia su ciudadela, cruzando a 90 grados. Sin embargo, las personas todavía no captan que estas medidas son por seguridad y sigue prevaleciendo el tema personal. Por ejemplo, yo tengo reclamos que me dicen, y usted nunca ha ido de apuro a la ciudadela tal, pero ese es el problema, ¿por qué ir de apuro? Tenemos que cambiar la conciencia, como en todos lados del mundo. Salir un poco antes para no querer, con el exceso de velocidad, suplir los minutos de atrás. Privilegiar la vida y, en todo caso, tomar medidas preventivas. Pero, Mauricio Peña, cuando en abril 8 de este año, aquí en Pulso Político, tuve la oportunidad de entrevistarte, porque en Pulso Político siempre nos preocupamos por temas de carácter social. Y esto es un tema de carácter social. Cuando tiene que ver con la vida del ser humano, tiene que ver con cuestiones sociales. Hablábamos de ciertas causas que originan los accidentes de tránsito. La infraestructura vial en malas condiciones no es el caso del Ecuador, por cierto, porque hoy por hoy el sistema vial del ecuatoriano es un sistema vial importante. Ejemplo en Latinoamérica, en el mundo, a tal punto que países vecinos lo ponen como ejemplo. Pero hay un problema ahí que la gente está llamando un poco la atención o reaccionando como parte de lo que dice la señora ministra. Es el tema de la señalética, el tema de la señalización. Pero por otro lado tenemos un parque también automotor viejo y deficiente, pero también creciente. Y por otro lado tenemos el incumplimiento de las normas de tránsito y personas que conducen alcoholizadas. Entonces, si estas son las causas, ¿cómo atacar a estas causas? ¿Para qué? Eliminar estas causas y tener un convencimiento de parte de la ciudadanía en términos de comportamiento cultural, que seamos conscientes que cuando estamos frente a un volante, ese vehículo puede transformarse, si no lo conducimos con responsabilidad, en un arma letal. Mauricio Peña. Bueno, el gobierno está haciendo un abordaje integral de este problema que Naciones Unidas ha declarado como un problema mundial, una endemia mundial, y ha señalado Naciones Unidas una campaña, esta década ha planteado en el decenio trabajar por reducir sustancialmente las muertes en todo el mundo por accidentes de tránsito. En el Ecuador, muy bien se ha señalado, el Ecuador tiene seguramente las mejores carreteras de la región en este momento, que ha determinado reducir sustancialmente los accidentes. Y en el Ecuador se produjo hasta hace unos meses un fenómeno que también se produjo en Estados Unidos y en Europa cuando mejoraron la infraestructura vial, y es el hecho de que se redujeron el número de accidentes de tránsito. Tan solo por tener una infraestructura adecuada. Tener mejor infraestructura, pero en cambio se incrementaron las muertes. ¿Por qué? Porque un accidente a alta velocidad genera más muertes. Y el problema de una vía adecuada es si no tienes una responsabilidad, porque aquí hay que hablar de corresponsabilidad entre el Estado y nosotros los ciudadanos. Si nosotros no asumimos esa corresponsabilidad, el resultado es pie el acelerador y a correr, que esto es pampa. Por esa razón, precisamente, es que hemos enfocado en este momento el esfuerzo de control para reducir la velocidad en las carreteras, reducir la velocidad en las ciudades, y estamos logrando importantes resultados. De un análisis, todavía es temprano, por supuesto, tenemos pocos meses implementando este control, pero de un análisis de este periodo hemos reducido 50% los accidentes de tránsito por exceso de velocidad. Lo que España logró en 2 años, el Ecuador está logrando en pocos meses. ¿50% hemos reducido? Exactamente. Comparando en términos de estadísticas de accidentes. Enero del año anterior con enero-agosto de este año, hemos reducido 50% el número de accidentes por exceso de velocidad. Ahora, Héctor Solórzano, pero a pesar de todos estos esfuerzos que hace el Estado ecuatoriano a través del gobierno central, a través de la cartera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sin embargo de aquello, las personas todavía somos, y aquí no incluyámonos todos, de aceptar estos procesos de cambio estructural. Y
Pero también hay que escuchar a la ciudadanía. Diario El Telégrafo, el jueves 23 de agosto, es decir, hace poco tiempo, en su página 8 habla, señalética de vías rápidas permanece sin actualizar. Dice, en el 23 de agosto decía, hoy comienzan sanciones con cárcel para los infractores. La Comisión de Tránsito del Ecuador, y por eso hago la pregunta a Héctor Solórzano, descarta la existencia de contradicciones entre los rótulos ubicados en las vías de alta velocidad y el reglamento vigente. Este medio constató, lo dice Diario El Telégrafo, que es el medio público, que en las principales avenidas que serán controladas los límites de velocidad, dice, varían por tramos. Es evidente que estamos en un proceso y que todo proceso es perfectible y que en el arranque vamos a encontrar todo este tipo de cosas, pero estamos corrigiendo para no generar confusión. Por supuesto, estamos corrigiendo, pero déjame aclarar algo. El reglamento establece los límites máximos de velocidad según el tipo de vía. En el tema de las carreteras estamos hablando de límites de 100 kilómetros. Vamos a hablar de vehículos de transporte particular, de vehículos livianos. De 100 kilómetros, en las perimetrales 90 kilómetros y en las vías urbanas 50 kilómetros. En una carretera puede existir tramos que necesiten, por la calidad de la vía, no hablando de la infraestructura vial, sino de las poblaciones que están adjuntas, de las comunidades que viven cercanas a la carretera, que existan tramos en que la velocidad tenga que ser menor. En la Comisión de Tránsito del Ecuador, en efecto, comenzamos el 23 de agosto los controles de velocidad y nosotros previamente iniciamos una campaña de información a los ciudadanos y hemos iniciado donde creemos que los accidentes ocasionan mayores fatalidades, mayores muertes, que esto es en las carreteras. Que en las carreteras, a mejor vía, mayor velocidad se han incrementado los muertos. Por supuesto, a mejor vía, los usuarios creen que pueden ir más rápido, pero lo que ocasiona esto son mayores accidentes. Esa es la función de la agencia, del Ministerio, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de educar a los ciudadanos que están hoy día conduciendo, a los peatones que están hoy día transitando por esas carreteras, porque el problema que tenemos en las carreteras es que todavía existen peatones que cruzan de un lado a otro. Entonces, nuestra función es informarles, mañana sancionarlos, no queremos sancionarlos, a efectos de que conduzcan a velocidades prudentes y así evitar accidentes. Ahora, entonces tenemos dos frentes. Un frente, el tema preventivo, que es la educación para generar cultura, y el otro, el tema de vigilancia, llamemos así, y a eso vamos a atacar, ¿verdad? Entonces, después de Sandra Delgado, regreso con otra ronda para efectos de ir desarrollando en qué consiste esta campaña, que por cierto el Ministerio la ha llamado Campaña Permanente de Educación Sistema Vial, párale el carro, evidentemente a la velocidad. Sandra, pero hay algo que es preocupante, que los ecuatorianos no tomemos conciencia de que el exceso de velocidad o que ingerir alcohol, conducir con alcohol es un riesgo para nosotros, nuestras familias, y para los transeúntes es preocupante. Alcohol causante del 77% de emergencia en Cuenca, para tener un ejemplo. Esto lo dice Diario El Telégrafo el sábado 8 de septiembre, es decir, el día de ayer. Las estadísticas a partir del FONSAT, ¿cuáles son? Bueno, al FONSAT le toca indemnizar cuando el vehículo se da a la fuga o no tiene SOAT vigente. Como FONSAT nosotros estamos indemnizando aproximadamente un 50% de todo el sistema SOAT. El otro 50% restante lo indemnizan las aseguradoras. Y son cifras realmente escalofriantes. Y como usted bien lo decía, más bien viene a la cultura de que hay que sensibilizar a la sociedad. Todos y cada uno de nosotros en algún momento determinado somos peatones. Debemos asumir la enorme responsabilidad que tenemos al conducir un vehículo, de las vidas que somos responsables nosotros, de nuestra vida y de las que llevamos, y con las vidas que nos vamos a enfrentar. Yo creo que las cifras que manejamos nosotros, como usted bien claro lo dijo de inicio, ninguna pandemia mundial las ha provocado y se siguen suscitando. La mayoría de estas muertes violentas, de estos heridos que quedan en las vías de las personas que quedan con algún signo de discapacidad temporal o permanente, han sido precisamente por negligencia o por impericia al conducir. Pero más allá de un tema de discapacidad causada por el tema de un accidente de tránsito, no solamente es el tema de la discapacidad que se causa a la persona que sufre el accidente, sino los efectos que esto puede tener para su entorno familiar, totalmente para su comunidad, etcétera, etcétera, y para el Estado, porque el Estado, aparte de tener que entrar en esta campaña
también tiene que atender a todas estas personas a través de lo que es la salud pública. Ahora, señora ministra y invitados, los invito a ver el primer spot de esta campaña para que veamos la campaña de cómo se va a manejar este tema de la educación vial, de la construcción de esta cultura en cuanto a la educación vial, y regresamos para seguir atendiendo este análisis y, por cierto, también atendiendo las inquietudes de la ciudadanía. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo hoy domingo 9 de septiembre y que sus inquietudes las pueden hacer llegar a nuestro Twitter @pulsopoliticotc. Veamos. Él es Javier. Le acaban de dar el empleo. Va a casa a contar la buena noticia. Rosa se tomó el día libre para cumplirle la promesa del helado a su hijo. Marco, sin saberlo, puede cortar para siempre estas historias, a menos que hagamos algo. Si un conductor no respeta el límite de velocidad, párale el carro. Recuerda el límite de velocidad. La ley es muy dura con los que abusan del volante. Al que intente jugar con tu vida, párale el carro. Es un mensaje duro, pero real. El problema que tenemos a veces los ecuatorianos, amigos televidentes, es que nos oponemos a todo proceso de cambio. Y a veces estas leyes que pueden ser duras no las entendemos, que son para nuestro propio beneficio. ¿Por qué tener temores a una ley dura si podemos evitar esa ley dura tan solo cumpliendo con las normas de tránsito y asumiendo nuestra corresponsabilidad? Ministra, este mensaje va orientado a prevenir, a educar, no a generar temor, sino a tomar conciencia. Pero el exceso de velocidad, dice también Diario El Telégrafo en su publicación del 4 de agosto del 2012 en la página 14, causa el 46% de los accidentes de tránsito. Las multas que más de 6.000 conductores han pagado por infringir la ley en las calles y carreteras bordean los $500.000. Los cambios en la ley implican drásticos controles. Y un primer mensaje de Santiago, no dice el apellido, dice: ¿qué estudio técnico hay para establecer los límites? 50 kilómetros, y este es el ejemplo que le pongo. Hay gente que se resiste un poco a entrar en esta cultura. 50, no digo que sea el caso de Santiago, porque Santiago pone una inquietud. 50 kilómetros es absurdo. En un mínimo es 35 millas, eso es 48 kilómetros. Señora ministra. Bueno, depende de para qué tipo de carretera o de calle. Tenemos que entender que los vehículos y las velocidades que traen los velocímetros de los vehículos son diseñados para autopistas y superautopistas, no para ciudades en las cuales, ciudades congestionadas o vías que pasan por centros poblados. Es por eso que cuando ya tengamos construidas autopistas, como gobierno, como Estado, autopista es una carretera especializada para que el vehículo pueda mantener una alta velocidad constante. Precisión, señora ministra. Es decir, el sistema vial que tenemos es un sistema vial de carretera. Hay una instancia superior que vamos a denominar autopistas. Así es. Autopistas aquí las estamos llamando superautopistas. Pero ¿cuál es la diferencia? Una carretera no tiene, las que hemos construido son carreteras de montaña que se hicieron mucho antes en gobiernos anteriores, evolucionando como evoluciona toda la infraestructura vial en los países, ¿no? Tratando de buscar las vías de menor costo, es decir, en la que tuvieron que tomar 1000 curvas para poder atravesar la montaña y no el túnel, por ejemplo. Entonces, cada curva, y esa es la pregunta que se hace, en cada curva la velocidad es mucho menor. Nuestra velocidad de diseño en las carreteras actuales no sobrepasa los 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad de diseño? Es la velocidad segura a la que puede transitar un vehículo. Si transita en una carretera diseñada a 60 kilómetros por hora, pero que está linda, asfaltada, con señalización, pero no significa que cambió la velocidad de diseño. Significa que va a ir más cómodo, que va a ir más seguro, que su carro no se va a destruir, pero no que puede, en esa misma carretera, cuya velocidad de diseño era 60 o máximo 80 kilómetros, no puede ir a 120. ¿Por qué? Porque hay otras fuerzas que trabajan en la naturaleza, que son las centrífugas, las centrípetas. Si toma una curva cerrada, por más linda que esté la carretera, a 120 kilómetros por hora, se va a salir de la carretera, que es lo que sucede con los buses de transporte público. Y en las ciudades, tienen que recordar, las ciudades están transitadas por, como usted lo dice tanto, vehículos y ciclistas y peatones. Entonces, un vehículo, en otros lados del mundo, en Ámsterdam, por ejemplo, las vías eran exclusivamente para ciclistas y el vehículo era como el que se entrometía en la vía, ¿no? Aquí, en cambio, creemos que la vía en las ciudades es exclusivamente para el vehículo, y no es así, es para el vehículo, el ciclista y el peatón. Un vehículo en una ciudad a 60 kilómetros por hora o a 70 kilómetros por hora, sobre todo en zonas donde hay densa población,
implica un accidente, una muerte instantánea para el peatón y para el ciclista. Entonces tiene que entender la población que en la ciudad no puede ir a mayor velocidad, por más apurado que esté. Señora ministra, Diego Puente, que es un experto en viabilidad, quien tuvimos en el reportaje, dijo, lo que pasa es que también en nuestras ciudades no están construidas ni para los ciclistas ni para los peatones. De pronto Quito puede ser una excepción, pero el resto del país tenemos esa realidad. Ahí también hay que trabajar. ¿Y cómo se piensa articular eso con los distintos gobiernos autónomos descentralizados? Porque eso ya es competencia de los distintos municipios. Bueno, no es que no estén construidas para los peatones, ¿no? Hay un tipo de ciclovía, por ejemplo, que se llama segregada, es decir, que está totalmente protegida, pero que esa va diseñada dentro de la estructura misma vial. Por ejemplo, en ciudades que ya están consolidadas, como Quito y Guayaquil, es muy difícil hacer un tramo especial para ciclovías, cosas muy complicadas. En Bogotá se han hecho en medio de parques, etcétera. Lo que tenemos que hacer en ciudades como las nuestras, como sucede en Europa, como sucede en Ámsterdam, sucede en algunos lugares del mundo, es que se tiene que respetar simplemente que el ciclista y el conductor pueden andar en la misma vía, eso se llama compartida, o que pueden tener una vía segregada, especializada. Pero se va a trabajar en aquello. Se está trabajando, pero básicamente lo que tenemos que tener es respeto. Usted en cualquier carretera del mundo cruza a un peatón y la gente reduce la velocidad a 0. El peatón es lo primero. Claro, y el otro tema que ya trataremos más adelante es el tema de los pasos peatonales, que eso es tremendamente innecesario para el tema. Le voy a dejar planteada una pregunta a Héctor Solórzano para irnos al primer corte. Me escribe Mirna Minucci con relación al tema de transporte público. Dice, ¿por qué ilegalmente han creado, dice Mirna Minucci, han creado categoría de transporte público para subir de 70 a 90 kilómetros, rangos de velocidad, buses en vías? Esa es la pregunta que plantea Mirna Minucci. La dejo boteando para que al regreso Héctor Solórzano nos pueda responder. Venimos de inmediato y recuerde, si tiene a su hijo al lado, guíelo, oriéntele, y si todavía no está viendo o sintonizando Pulso Político, despiértelo, porque su hijo, si no comprende de la necesidad de asimilar y de asumir esta corresponsabilidad en la conducción de un vehículo, podría ser parte de esta nefasta estadística. Venimos de inmediato. Estamos en vivo y en directo, les recordamos, estamos tratando sobre cómo tener una educación vial que proteja la vida de los seres humanos, la vida de nosotros los ecuatorianos. Para eso estamos viendo qué está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los organismos interrelacionados y adscritos al Ministerio para poder llevar mejor bienestar a los ciudadanos ecuatorianos en términos de evitar accidentes de tránsito, que se generen muertes, que se generen discapacidades producto de estos accidentes de tránsito y que también sus familias o nuestras familias puedan verse afectadas. Para aquello estamos con la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, Héctor Solórzano, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Sandra Delgado Alfonso At, y Mauricio Peña de la Agencia Nacional de Tránsito. Héctor Solórzano, te dejé boteando una pregunta de una televidente, Mirna Minucci. Dice, ¿por qué ilegalmente han creado categoría de transporte público para subir la velocidad, supongo yo, de 70 a 90 kilómetros? Estos rangos de velocidad a los buses en las vías. A ver, lo he leído textualmente por si acaso. De acuerdo a lo que establece el reglamento, a la ley de tránsito, los buses de transporte público de pasajeros en las vías perimetrales tienen una velocidad máxima establecida de 70 kilómetros por hora y en las carreteras de 90 kilómetros por hora. Así está establecido el reglamento. Así estaban las velocidades anteriormente. Capaz hay una confusión entre el transporte de carga pesada y el transporte público de pasajeros, que en efecto, en el de carga pesada, se mantiene en 70 kilómetros por hora en las carreteras. No ha habido variación al respecto y no veo por qué dice que es un movimiento ilegal al momento del cambio de la velocidad. Da la respuesta a Mirna Minucci. Si tiene alguna inquietud, Mirna Minucci, le ruego que envíe de nuevo otro Twitter pidiendo aclaración. Pero vamos ahora a donde Mauricio Peña. Otro televidente, Pancho Narváez, dice, y ya algo lo tocó la señora ministra de Transporte y Obras Públicas, dice, el apoyo y respeto al ciclista y al peatón, parafraseando, somos la última rueda del coche. Y me voy a referir específicamente ahorita al peatón. Es decir, pasos peatonales, creo que debe haber un déficit en el Ecuador.
por lo menos en la ciudad de Guayaquil. No sé en el resto del país, pero porque yo vivo en Guayaquil, pero debe haber un déficit en el país. En ese sentido, se empieza a establecer algún tipo de estrategia, algún tipo de política articulado con los municipios de los distintos ciudades y localidades del país para construir pasos peatonales, pero que adicionalmente se los pueda usar, porque el problema es que a veces se construye y la gente no los usa. Yo voy mucho a la vía perimetral. Y la vía perimetral, la gente cruza, y le aseguro que si ponemos un paso peatonal, la gente va a preferir cruzar por la vía rápida. Es decir, tenemos todavía ese déficit cultural. ¿Cómo impedirlo? Bueno, ¿o cómo crear la cultura? Tal vez yo dijera, frente a toda esta problemática de tránsito, no nos vayamos por las ramas. Yo creo que ese es el mensaje principal que debemos incorporar en la conciencia de los ciudadanos. Le buscamos pretextos, que no hay señalética, que es muy lento, 50 kilómetros. No nos vayamos por las ramas, cumplamos con las normas del tránsito, que eso salva vidas. Hay estudios técnicos que determinan por qué razón hemos establecido 50 kilómetros por hora en la ciudad. La Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países del mundo establecer el límite de velocidad de 50 kilómetros en la zona urbana. Y 62% de los países a nivel mundial ya lo han establecido, y la Organización Mundial está presionando y recomendando a los países para que adoptemos estas medidas. Es un problema de decisión individual y social, digamos, el cumplimiento de las normas de tránsito. Siempre le buscamos el pretexto, ¿por qué? O sea, para no cumplir la norma de tránsito, y yo creo que ese es el problema fundamental. Tenemos todos que hacer conciencia de que en el cumplimiento de la norma está la seguridad, y está también la convivencia racional, la convivencia civilizada entre los seres humanos. El peatón y el ciclista merece respeto. Y merece respeto. ¿Y quién le va a respetar? No va a ser la Comisión de Tránsito del Ecuador, no va a ser el Ministerio de Transporte, no va a ser la Agencia Nacional de Tránsito que, digamos, determinemos el respeto hacia el peatón y el ciclista. Es el ciudadano el que, viendo a un ciclista, tiene que tomar medidas de precaución para, digamos, garantizar la seguridad del ciclista. Aunque el ciclista cometa un error, digamos, en su conducción de la bicicleta, tenemos que ser conscientes de que ahí va un ser humano que tiene que ser respetado. Al peatón, si vemos que un peatón está iniciando a cruzar un paso cebra, tenemos que detener el vehículo para que pase el peatón. Y también el peatón, por supuesto, tiene que hacer conciencia de que el paso peatonal es una infraestructura construida para su seguridad. Como han hablado de peatones, y en más de una ocasión la señora ministra, antes de ir donde Sandra Delgado, aquí hago un punto de orden para luego ir donde Sandra. Usted, señora ministra, ha hablado en más de una ocasión de la necesidad de construir pasos peatonales, y ha hablado que en Guayaquil se van a construir 8, y si no me equivoco, en la vía perimetral. En ese sentido, ¿cómo avanza este tema? Porque el municipio también lo ha dicho, y ahí hubo de pronto un pequeño desfase, no sé si llamarlo discrepancia política o de coordinación, pero el tema es cómo avanza en beneficio de la ciudadanía esos pasos peatonales, señora ministra. Los pasos peatonales, para que la ciudadanía tenga conciencia, se construyen sobre todo en aquellas vías de más de 2 carriles en que es complicado a las personas en un espacio de semáforo cruzar, ¿no? Y sobre todo aquellas vías, por ejemplo las perimetrales, en que la velocidad es un poco permitida, es un poco mayor, 70 kilómetros por hora. En la ciudad hasta con 4 carriles, es decir, 2 de ida y 2 de vuelta, si los vehículos van a 50 kilómetros por hora y frenan con los discos pares o con los semáforos, no debería existir ningún riesgo para el peatón. Ya, pero en todo caso, es verdad, la vía perimetral de Guayaquil, que fue construida como una vía, como lo dice su nombre, para esquivar la ciudad. La falta de control municipal permitió que se pueble toda esta zona, y ahora hay cientos de miles de personas que viven aquí y que tratan de cruzar indiscriminadamente. La única discrepancia que hubo fue que el municipio decía que iba a construir los pasos, y no los construyó nunca, así que tuvimos que empezarlos a construir como gobierno. Y ya está en este momento adjudicado, construido 1, en construcción 2, y por adjudicarse el resto hasta llegar a los 9 mínimamente necesarios. Eso es Guayaquil, la vía perimetral, pero lo ideal es que exista, como diga, en todo el país. En todo el país estamos construyendo pasos peatonales, por si acaso, ahora, en todas las carreteras. Va a haber, y en este caso voy a Alfonso Ad para darte la palabra, Sandra. A ti te llega, y a Alfonso le llega la parte final, llamemos así, de las indemnizaciones, etcétera, etcétera. Pero a ustedes también me imagino que les interesaría y deberían estar trabajando articuladamente para disminuir esa estadística, porque no se trata tampoco de no pagar, de evitar los pagos, sino más bien, mientras menos se pague es porque menos accidentes han existido. Pero en ese sentido, de parte del FONSUAD,
¿qué está proponiendo a los organismos interrelacionados, por ejemplo, para el tema de los peatones? Porque un televidente me está diciendo bueno, y estamos hablando de normar y regular a los vehículos, a la vialidad. Pero ¿qué pasa con los peatones? ¿Vamos también a regular a los peatones? ¿Los peatones que infringen las leyes y las normas deberían tener sanciones? Precisamente la campaña actual que la lidera el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos ha interrelacionado a todos los organismos que tenemos que ver con tránsito. Y como usted lo dice, precisamente en este momento, definitivamente hay que sensibilizar a la sociedad. Por más linda que sea la campaña, por las normas que estén impresas, si no tenemos una cultura que nos ayude a sensibilizarnos con los demás y a darnos cuenta del peligro latente que tenemos en todos los hogares. Como usted bien lo dice, a nosotros nos llega el último paso cuando ya pasó todo, pasó el accidente y nos toca indemnizar. Pero ¿qué es lo que ocurre detrás de esa indemnización? Un hogar que perdió al padre, sostén de familia, un hogar que se quedó sin el hijo amado, todos amamos a nuestros hijos, perderlo de esta manera tan trágica. Toda la naturaleza que tiene la célula básica que conforma la sociedad, que es la familia, se trastoca por un accidente de tránsito. Entonces, precisamente estas campañas, como usted los puede observar, son del día a día. O sea, yo voy pensando en que le voy a dar el helado a mi hijo y el señor va pensando que le dieron el trabajo. Vamos caminando y viene una persona a un exceso de velocidad y nos mata. Es una campaña preventiva. Yo creo que en la memoria de las personas, de los ecuatorianos, aún está fresco lo que pasó hace 2 años, precisamente en este mes en la vía perimetral. Una persona que había ingerido alcohol, sí, eso fue trágico, que había manejado a exceso de velocidad, cegó la vida de numerosos ecuatorianos en esta vía rápida. Y voy a donde Héctor Solorzano, que creo que quieres responder, te veo con la intención de acotar a algo, pero también te quiero leer el mensaje de Juan Fernando Delgado que dice, favor preguntar al panel sobre la fiscalización de uso de elementos de seguridad, entre paréntesis, cinturón a transportes escolar en Guayaquil. A ver, debería ser en el país realmente. En todo el país debe hacerse y en todo el país se está haciendo. El transporte escolar tiene la obligatoriedad de que todos los asientos que se componen dentro del transporte escolar, 17, depende del bus o buseta que se utilice, deben tener cinturones de seguridad. Se hacen unas revisiones al momento de matricular y se constata que se cumpla con esta norma. Se está haciendo, en la Comisión de Tránsito del Ecuador se hace, tengo entendido que en la Agencia Nacional también se hace. Y se está fiscalizando eso, que se cumpla todos los transportes escolares, porque ojo, hay varios tipos de transporte escolar, los propios de los centros educativos y los de servicio privado que prestan el servicio. A ver, todo transporte escolar que esté debidamente... ¿Estoy equivocado? No estás equivocado, pero se tiene que regularizar. Ya. Hoy hay un problema que las escuelas o colegios están queriendo ellos mismos manejar el transporte escolar, cuando de acuerdo a la ley debe hacérselo con una cooperativa de transporte escolar. Eso se está solucionando, se está coordinando con el Ministerio de Educación para efectos de hacer una campaña y obligar a los colegios, escuelas, universidades, a que lo hagan por medio de una cooperativa de transporte o compañía de transporte escolar. Yo quería hacerte una acotación en el tema del peatón que tú le dijiste hace un ratito, que cuándo vamos a comenzar a sancionar a los peatones, si existe en la ley alguna sanción para el peatón. ¿Alguna norma? En efecto, en la ley, en el artículo 134, se establece que el peatón que es responsable de un accidente... Y que es parte de la vialidad. Todos somos usuarios de la vía, peatón, ciclista, motociclista, conductor, usuario. El peatón, cuando él es responsable del accidente, también tiene las mismas penas que se establecen para el conductor, rebajadas a 1/3. Entonces la pregunta ahí voy donde Mauricio Peña, antes de ir a ver un reportaje que nos ha preparado Mariuxi Rodríguez, ¿se está aplicando esa parte de la norma, de la ley a los peatones? Porque una cosa es que la palabra esté escrita, pero que la palabra escrita no sea muerta, sino que tenga vida propia. Bueno, se está aplicando, pero no es el enfoque principal. Hay que ser conscientes de que el desorden en tránsito ha sido tan grande que prácticamente este gobierno está reconstruyendo todo y poniendo en orden todo. Pero partiendo de un principio y dejando en claro que es una corresponsabilidad entre Estado y ciudadanos. Sí, por supuesto, pero el enfoque principal en este momento está en atacar
las principales causas de accidentes y de muertes. Y las principales causas están en la impericia de los conductores y estamos trabajando en el proceso de recategorización de choferes profesionales que avanza en forma sostenida. Estamos implementando la homologación vehicular de tal manera de garantizar que los vehículos que circulan en el Ecuador sean vehículos que cumplen con la norma y estamos siendo muy estrictos en este sentido y estamos trabajando para disminuir los excesos de velocidad. Por supuesto, las otras causas y también las infracciones a peatones vamos a implementarlas, pero reitero, en este momento estamos enfocados en los principales problemas. Ahora, pero aquí, señora ministra, le hago una pregunta. Dice, nuestro principal objetivo es disminuir estas causas, crear la cultura, evidentemente disminuir el tema de los excesos de velocidad, para lo cual se requiere una cultura y también se requiere de cierta tecnología para poder evitar y controlar y sancionar a quienes transgreden la ley. Jorge Norero, quien es un nacido televidente de Pulso Político, nos dice, acabo de llegar recorriendo las vías del país y ni vehículos pesados, peor el de pasajeros respetan límites de velocidad, es decir, las normas. Ya estamos preparados con toda la tecnología, con todo el aparato tecnológico y con todo el recurso humano desde la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito para poder controlar y sancionar estos temas. Hemos creado toda una estructura, pero recuerde, y le recordamos al señor Norero, es imposible vigilar absolutamente a cada uno de los vehículos. Siempre estos sistemas de vigilancia se hacen aleatoriamente. Entonces, es probable que él haya visto uno que fue a alta velocidad, pero es probable que otro sea que lo sancione. Entonces, eso va a hacerle coger temor a aquel que está infraccionando la ley, ¿no? Pero en todo caso, con respecto a lo que se ha conversado tanto del peatón y del vehículo, tenemos que recordar, el peatón es un cuerpito que pesa 150 libras, 200 a lo sumo. El vehículo es un arma, a alta velocidad se convierte en un arma. Por eso es que la sanción que nosotros estamos imponiendo como Estado y que la hemos tenido que imponer en vista de que no hay una manera de que por la ley, el simple cumplimiento de la ley sin ninguna sanción fuerte, hayamos podido reducir la excesiva velocidad de los conductores en las vías, hemos tenido que imponer una sanción un poco más fuerte, es porque el vehículo a alta velocidad se convierte en un arma. El peatón es algo muy sencillo, frágil, el ciclista. No podemos comparar, o sea, el peatón si es que cruza y por su imprudencia ocasiona un choque múltiple, efectivamente en el momento del juicio será sancionado, ¿no? Pero obviamente el conductor es el que tiene el arma, que es el vehículo. El vehículo es un armatoste enorme, potente, capaz de destruir, ¿no? Y a la velocidad. A la velocidad, a 100, a 20, ahora, 40 seres humanos simultáneamente. Señora ministra y señores panelistas, los invito a ver la otra cuña de la campaña para luego ver entonces las estrategias o los ejes sobre los cuales se ha diseñado la estrategia de esta campaña Párale el carro a la velocidad, yo diría a la irresponsabilidad. Veamos. Ella es Mariana. El día que tanto ha esperado llegó, pero aún no lo sabe. Él es Antonio. Por fin se decidió. Tiene una gran propuesta para Mariana. Ambos, sin quererlo, podrían darle otro final a la historia, a menos que hagamos algo. Si alguien usa el celular mientras conduce, párale el carro. Recuerda que quien maneja debe concentrarse en la vía. La ley es muy dura con los que abusan del volante. Al que intente jugar con tu vida, párale el carro. Bueno, estos mensajes son contundentes y nos deben llevar a la reflexión y tenemos que tener conciencia de lo que significa un vehículo, exceso de velocidad, haber ingerido licor y conducir un vehículo y no conocer y respetar las normas de tránsito. Y además aclarar que el no conocimiento de las normas no lo exime de una responsabilidad. Pero bueno, quiero comenzar y voy donde Mauricio Peña con esta campaña y luego vamos a corte y regresar a seguir analizando ya la estrategia de las campañas sobre los diferentes ejes, que son pasajero elegido, rotulación, activación de los ciclistas, educación vial en las escuelas y colegios. Pero comienzo con Mauricio Peña. Una de las principales muertes de los adolescentes son los accidentes de tránsito. Y son los accidentes de tránsito por haber ingerido licor y adicionalmente el haber ingerido licor dispara la insensibilidad o la no sintonía con la responsabilidad, lo que lo lleva a poner el pie en el acelerador. En ese sentido, en otros países, aquí cercano a Colombia, hay algo que se llama chofer designado, que si uno va a un centro de entretenimiento y van a beber, hay uno que no bebe y hay uno que conduce.
Aquí lo estamos llamando pasajero elegido, pero tiene otro tipo de connotación. No tiene la connotación que tiene en Colombia. En ese sentido, me gustaría que expliques en qué consiste esto de pasajero elegido que va a contemplar o que ya contempla la campaña que ustedes están desarrollando. La campaña que lidera el Ministerio de Transporte Párale el Carro, que está orientado a generar conciencia, sobre todo en la ciudadanía, respecto a la enorme responsabilidad que tenemos en las vías. Tiene algunos componentes. También incluye el conductor elegido. También incluye una acción y una campaña que va a desarrollarse en los principales centros de distracción de las principales ciudades del país, en el objetivo de hacer conciencia respecto a que si una persona bebe, no debería conducir. Hay varias actividades en ese sentido, pero en el caso concreto del pasajero elegido, está orientado a designar en los diferentes viajes que realiza la ciudadanía un pasajero responsable a quien le vamos a entregar la responsabilidad de supervigilar el viaje para que el conductor cumpla con las normas, para que no exceda la velocidad. Ya sea interprovincial y urbano. Básicamente vamos a enfocarnos en la interprovincial, que es donde mayor incidencia de accidentes tenemos. Ok, si me ponchan en la cámara, esta es parte de la campaña que se va o que se está desarrollando. Esto va a ir en cada una de las unidades de transportes interprovinciales. Denuncia, si el bus está con exceso de pasajeros, que yo he hecho, ustedes saben, amigos estudiantes, que soy fanático de ir a montañita y me voy a veces en bus, y se coge pasajeros en el camino y está en exceso a veces. Si el bus va con exceso de velocidad, si el bus para en lugares no autorizados, si el conductor se encuentra en estado de embriaguez, llama sin costo al 911, supongo yo que es el ECO 911, ¿verdad? O 101. Guayas, Azuay, Cañar y Santa Elena, 911, resto del país, 101. Esto es una campaña que la está articulando liderando el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y aquí sí necesito lupa. Perdón un momentito, Comisión de Tránsito del Ecuador, Agencia Nacional de Tránsito y el FONSAT. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de este programa, que es un programa distinto. Si alguien cree que aquí en este programa vamos a permitir polémica innecesaria sobre cosas que van en pro de la vida, se equivoca. Porque también hay que construir. No solamente se construye partiendo de un debate apasionado, en la polémica donde nadie se pone de acuerdo, y a veces es difícil construir. Se construye tratando temas que a usted, a mí y a nosotros, los que estamos en este panel, los señores camarógrafos, nos pueden afectar en un momento dado. Porque al salir de nuestras casas o de nuestras oficinas, de pronto, un irresponsable, porque no tiene conciencia de la vida del otro ser humano, nos las puede quitar así. Venimos enseguida. Bueno, veamos lo que nos ha preparado ahora Mariuxi Rodríguez con el reportaje siguiente que vamos a ver y regresamos con la ministra de Transporte y Obras Públicas para que nos explique la estrategia global de esta campaña y sobre los ejes que se fundamenta, que comenzó ya explicándolo, por cierto, Mauricio Peña. Veamos. La movilidad en el Ecuador debe tomar un giro de 180 grados si queremos evitar su colapso. Los municipios, la sociedad civil y la empresa privada deben trabajar juntos para evitar que la crisis actual de la movilidad se agrave. Según la Policía Nacional, en horas picos el promedio de velocidad de circulación de todo el parque automotor es de alrededor de 10 kilómetros por hora. Pesado, ya llevo 20 minutos y todavía estoy aquí, no puedo avanzar a Carcelén. Y no debemos olvidar los altos niveles de contaminación del aire, auditiva y la conducta agresiva de los conductores por manejar en pésimas condiciones. Sin embargo, la restricción vehicular impuesto al rodaje y la tarifación en parqueaderos o zonas exclusivas de centros históricos o zona rosa de Quito y un gran número de medidas restrictivas no solucionarán la crisis a largo plazo, ya que el parque automotor seguirá creciendo anualmente en un 6.5 de promedio anual. Así pues, de mantenerse la actual tendencia, al año 2025 el número de vehículos respecto al 2008 se triplicaría, pasando de 398.000 autos en Quito a 1.290.000, de acuerdo con la EMOP. Cada día es un tráfico más insoportable.
Por lo tanto, estas medidas no bastan para transformar la cultura de la movilidad humana de un país. Podemos ver que las multas en diferentes países del mundo y de Latinoamérica no tienen grandes brechas. En cambio, sí, la forma en cómo se movilizan las personas de las ciudades, como en las europeas o en países hermanos como Colombia. Por ejemplo, en Bogotá hay más de 120 kilómetros de ciclovías por las que circulan diariamente alrededor de 2.2 millones de personas, la tercera parte de la población de Bogotá. En Río de Janeiro hay más de 100 kilómetros de vías exclusivas para peatones y otros 150 kilómetros para ciclistas. Denota no solo una infraestructura adecuada para este modo de movilidad, sino un cambio estructural de la educación vial desde la escuela, haciendo un cambio radical de la forma de cómo nos pensamos dentro del tránsito de las ciudades. Desde hace años hay bastante tráfico, ¿no? En Quito circulan alrededor de 400.000 vehículos diarios, donde se transporta solo el 30% de la población y ocupa el 80% del espacio público. Cambiar nuestra manera insostenible de movilizarnos implica más que medidas restrictivas. Debe ir más allá, a través de la utilización del sistema educativo para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita a los más jóvenes prioritariamente recibir información, analizarla y sacar sus propias conclusiones, para que de este modo puedan optar por nuevas y sostenibles formas de movilizarnos. Para Pulso Político, Mariuxi Rodríguez. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Voy ahora sí con la ministra de Transporte y Obras Públicas. Bueno, en la campaña hemos mencionado varios ejes, señora ministra. El reportaje de Mariuxi Rodríguez recoge algunas cosas, hace un comparativo de otros países. Pero vamos, pasajero elegido, rotulación, activación de los ciclistas, educación en escuelas y colegios. Y esto último es tremendamente importante porque ahí va a estar el cambio del comportamiento cultural de nosotros los ecuatorianos. Obra de infraestructura peatonal, acción educativa, bueno, ya lo dije, y evidentemente el FONSAT va a jugar un papel importante. Señora ministra, por favor, la explicación general de la estrategia. Ya, la estrategia es, en una primera instancia, actividades como estas, de concientizar, de llamar al conductor, al público, mediante una cantidad de, bueno, los spots publicitarios que son fuertes, o sea, fuertes sin llegar a la extrema fuerza que han tenido que llegar en otros países, porque hay en otros lugares del mundo los spots llegan a ser mucho más crudos. Estos de aquí han sido muy analizados. Y la segunda parte es hacer presencia constante mediante actividades que se denominan BTL, es decir, por ejemplo, van a haber escenografías, letreros, mimos, etcétera, en los centros comerciales, lo que significa que le llame permanentemente la atención a la ciudadanía de que, ay, cierto, hay una campaña, ¿cómo se llamaba? Parar el carro. Entonces, mantenerlo permanente. Algo parecido a lo que hizo Antana Mocos con la famosa tarjeta amarilla y tarjeta roja cuando los conductores infringían las normas de tránsito, acercar una campaña al ciudadano común, a la cotidianidad. Bueno, él tenía sus modos de hacerlo, ¿no? No, obviamente. Es una estrategia, exactamente, es una estrategia. Nosotros lo que estamos es más bien tratando de concientizar. Lo primero es concientizar. Entonces, que la gente tenga permanentemente en la cabeza que existe esta campaña, lo cual también le va a recordar, porque anoche me llamaba alguien que, incluso trabajando en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, llevaba a su esposa y a sus 2 niños pequeños con licor encima. Eso no puede ser, tiene que concientizarse. No puede ser que, porque a mí no me va a pasar, a cualquiera le puede pasar con licor, puede matar a su familia entera. Exceso de velocidad puede matar al peatón, al ciclista. Bueno, o ellos y no se trata que la persona deje de ir a una reunión social, lo que se trata es que tome las precauciones. Sí, y aquí quiero aclararle, hay dos temas similares pero que no son el mismo. El uno es el conductor elegido, y eso he visto que los jóvenes en el Ecuador están ya tomando conciencia, lo cual me alegra, pero tiene que subir mucho esta conciencia, y en los adultos hay menos conciencia. El conductor elegido, es decir, nos vamos todos a una fiesta, nadie dice que no vayan a la fiesta, que no se tomen el ponche, no se tomen el trago, pero que uno en esa ocasión se sacrifique y no lo haga. Y no lo haga, normalmente hay alguien que ni toma, y ese va a ser el conductor elegido para esa noche. Entre los chicos lo hacen, y entre los adultos deberían hacerlo, llevar un chofer o contratar un taxi, etc. Y el pasajero elegido es para los servicios, para la transportación pública. Asimismo, hay muchas ocasiones que, sobre todo en feriados fuertes, es el mismo usuario del vehículo de transporte público que exige, ya, déjalo andar, déjalo salir, no importa que tenga las llantas lisas, no importa con tal de llegar. Ya estamos tarde, vamos. Ya estamos tarde. No, queremos que prevalezca la vida de esa persona y de todos
los que van en ese bus. Entonces se le va a entregar a uno de ellos la responsabilidad y él va a tener incluso un buzón donde van a poner todas las quejas, él va a tener la forma de llamar directamente al 911 en los lugares donde ya funciona el ECO 911 y al 101 en el resto del país, para que también proteja a todos los, va a ser la responsabilidad de proteger a todos los usuarios de ese vehículo de transporte. Buzón debidamente protegido y sellado, me imagino, por cierto, pero ¿cómo sería la mecánica de recoger toda esa sugerencia? Me imagino que llega a la terminal terrestre y alguna autoridad tendrá que abrir el buzón y tabular el tema. Hay toda una estrategia pues con gente contratada especialmente para estas ocasiones. Y el más fuerte, en los bares y discotecas, donde van adultos y jóvenes, no los niños ni los adolescentes están permitidos. En los baños, cuando uno se va al baño, es cuando se da cuenta que ha ingerido demasiado alcohol. Pero entonces, se ve al espejo, claro. Se ve al espejo. Entonces ahí se van a poner unos letreros y llamando mucho la atención, como un vidrio estrellado, como un vidrio roto, haciéndole recuerdo de que si ya tomó en exceso, que tiene que estar pensando en que llamar a alguien que lo venga a recoger o buscarse un taxi. O simplemente quedarse ahí, pero no salir a las calles, a su casa, porque puede ser que esas ganas de llegar a tiempo le inhiban de llegar nunca a su casa. Entonces, son campañas de tele, por ejemplo, los pasos peatonales, grandes letreros y unas huellitas por el piso para que la gente que va pasando fuera de la escalera diga, uy, cierto, ahí está el paso peatonal, y regresa el paso peatonal. Son actividades de permanecer constantemente en la mente y en el recuerdo de la ciudadanía para que justamente no infrinjan las leyes. Se acuerden que existe esta campaña. Entonces, esa es la fuerza. Gracias, señora ministra. Voy a donde Héctor Solórzano. Miguel Sáenz de Cepeda y Miguel Sáenz Viteri y Luis Cepeda me escriben lo siguiente. El uno me dice, me sigo preguntando por qué no hay choferes de bus expresos, infracciones continuas en la vía La Costa. Ya vamos a darle la palabra a Héctor Solórzano. Y Luis Cepeda dice, si bien es cierto, los límites están establecidos, pero los choferes profesionales en nuestro país no respetan las señales de tránsito. Hay señales que indican que todo tráfico pesado debería estar en el carril derecho, pero los señores ocupan todos los carriles y obstaculizan el tráfico, velocidad, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente yo veo que el común denominador en toda la situación del tránsito es la educación. Poner un policía a cada ciudadano fuera otra la solución, pero lamentablemente no es así. Así es. Si además del conductor elegido pudiéramos poner un policía o un vigilante de tránsito en cada vehículo, las cosas funcionaron un poco mejor. Definitivamente el común denominador es falta de educación vial, tanto de los usuarios, los peatones, los que se trepan en los buses. Es por esto que estamos iniciando con esta campaña para efectos de que sean los ciudadanos los que nos ayuden a controlar estas irregularidades. En el caso de choferes de transporte público que no respetan las normas reglamentarias. Observadores. Por supuesto. Entonces, ahí es donde estamos. Efectivamente, sí hay controles, hay contravenciones, hay citaciones. No las tengo a la mano ahorita, pero como dijo la ministra hace un ratito, no podemos tener a una persona ni hacer el control a todos los vehículos que están en las vías. Los hacemos de una manera aleatoria y se están haciendo los controles. Me quedan 2 minutos y voy donde Mauricio Peña dice, José Madrid, soy un chofer profesional, circulo diariamente por las carreteras y quiero que usted pregunte a sus panelistas ¿cuántas horas consecutivas debe manejar un conductor? Le pregunto eso porque en Ecuador no se respeta eso, y eso es causa de un 30% de accidentes. Me lo está diciendo, me lo está escribiendo José Madrid, que lo escribió a través de Facebook. Ciertamente tiene mucha razón, estamos iniciando un proceso de implementación de estos controles bajo varios mecanismos. Uno, la implementación del protocolo de seguridad que en los próximos días ya será obligatorio para todas las cooperativas y compañías de transporte, en donde se establece un límite de trabajo máximo, 8 horas dice la ley, el Código de Trabajo, pero la técnica establece de que máximo 6 horas debería trabajar un conductor, digamos, en forma... el tema es cómo ejercer un buen control de eso, porque ahí también, si se infringe, las cooperativas deberían ser sancionadas estrictamente. Bueno, vamos a controlar. El mecanismo que vamos a utilizar es a través de la reestructuración de rutas y frecuencias. Habrá rutas en donde obligatoriamente las compañías deben presentarnos la nómina de conductores que en un número de 2 o 3, incluso en algunas rutas, tendrán que presentar las compañías digamos, para garantizar que una ruta determinada, por ejemplo, de 12 horas de
de duración o de más horas de duración. En Macas, Guayaquil, por ejemplo, digamos, es una ruta de enorme duración. Ahí vamos a controlar que existan 2 o 3 conductores. Y la ciudadanía quiere ver también sanciones a estas cooperativas que, por cierto, a veces cometen abusos, llantas lisas, exceso de velocidad, cansancio. El conductor de un bus interprovincial es igual al de un piloto de un avión. Tiene que tener horas de trabajo y horas de descanso. Sandra Delgado, a ti que te toca la parte de la indemnizatoria de la familia, cuéntanos ya como conclusión. Bueno, como conclusión, yo creo que, como lo dijo María Duarte, la concientización es vital. En las leyes lo tenemos prácticamente escrito todo. Campañas que motivan que la gente conozca, que se eduque. Pero si no nos concientizamos y pensamos que no nos puede tocar en un momento determinado a nosotros o a nuestra familia, estaríamos arando en el mar. Lo importante es ver las cifras. Hablábamos hace un momento de empezar la entrevista con Héctor, hablábamos con Mauricio, que han bajado. Entonces, esa es una buena noticia. Y la buena noticia es que la mayoría de los accidentes ocurren por negligencia. Y si ocurren por negligencia, está en nuestras manos que estos puedan parar. Gracias, Sandra. Hoy cierro con la señora ministra. Señora ministra, dentro de esta estrategia está el tema de la educación, y ese es un tema para mí importante. Así, si queremos vencer la brecha de la pobreza, tenemos que hacer un cambio generacional, eso es evidente también. Así como también, si queremos cambiar el comportamiento cultural de los ecuatorianos, tenemos que ir a la educación. Se está articulando con el Ministerio de Educación para que en los pensos se establezca esta educación desde los niños, señora ministra. Sí, lo estamos haciendo. Hay ya, todo un contenido, un pensum, para que desde las escuelas se pueda ir educando a los niños. Pero recordemos, para que esos niños puedan hacer un cambio cultural todavía falta una generación. Claro, lo importante es que los adultos, los que en este momento y los jóvenes, los que en este momento están siendo los protagonistas, también tomen conciencia. Pero es importante la educación, no solamente de la escuela, la educación de todos. Se me quedan varios temas en el tintero, preguntas sobre todo de televidentes, por qué en el feriado no se prohíbe tránsito pesado, y Carlos Pontón, ya la ministra te respondió sobre el tema de las autopistas. Nosotros hemos terminado por el día de hoy, no sin antes agradecer a la señora ministra María de los Ángeles Duarte, Héctor Solórzano de la Comisión de Tránsito, Sandra Delgado del FONSAT y Mauricio Peña de la Agencia Nacional de Tránsito. El tiempo se va así, pero el tiempo en este programa se pudo haber ido así. Pero recuerde, el momento que usted salga a la calle y conduzca, cuidado, el tiempo se le va a usted en un tic-tac que es de medio segundo. Un fuerte abrazo. Los espero el próximo domingo. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo.